¿Qué sucedió cuando se archivó la causa? Fijaros el gráfico de esta semana con el caso Niñera. Todas estas cuentas, por ahí aparezco yo, Fonsi Loiza, no agresivo. Bueno, voy a abrirlo para ver cuál es la polarización que tiene esto. Y fijaros, el ruido que hay es esto, no hay nada. Esto es Arturo Millán, un tuit el día anterior que archivara la causa usando lo de la niñera para atacar a Unidas Podemos. Es decir, que no es pidiendo perdón. Es decir, no hay ni una sola cuenta de todas estas que hemos difundido que tuitease mencionando el archivo de la causa o pidiendo disculpas por el asunto. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. ¡Acá atrás! Que os voy a contar de lo que es la democracia y cómo se está vulnerando, ¿no? Creo que en los últimos años nos estamos acostumbrando a que medios de comunicación, políticos, jueces, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado actúen de manera conjunta en la creación de noticias falsas y que luego tienen un recorrido con objetivos políticos de cargarse a adversarios, digamos, políticos. En este caso hablamos del procés catalán, hablamos de Podemos en el momento que tuvo una intención de voto muy elevada. En un primer momento incluso fue primera fuerza, ya cerca de las elecciones, con una previsión de muchos más escaños que el PSOE, dando un sorpaso y teniendo una mayoría entre el PSOE y Podemos que haría que Pablo Iglesias tuviera muchas posibilidades de ser el presidente del gobierno, y ahí se apretó el botón rojo, OK Diario. Bueno, todo esto lo vimos la semana pasada, ¿no? Xavier Lapid lo explica perfectamente, cómo se crea OK Diario, al cual esta policía patriótica que crea informes, cuentas falsas, etcétera, le da esa información para que OK Diario y otros medios difundan, y luego pues en todas las televisiones, con sus secuaces, con Ferreras en La Sexta, con Ana Rosa en Telecinco, pero con otras personas en las diferentes cadenas, van difundiendo esas noticias falsas que luego diferentes medios digitales pues las difunden, ¿no? En este caso, digamos que siempre cuando se acercan unas elecciones, pues se trata de activar una de estas cuestiones, porque principalmente hay una impunidad brutal, ¿vale? Y en este caso vamos a hablar del caso Niñera, en el cual, bueno, pues hice este hilo, ya hice varias publicaciones anteriores, pero aquí trato de recopilarlo todo. Es totalmente surrealista porque es un caso en el cual las únicas pruebas que hay es una foto de la que era la jefa de gabinete de Irene Montero. Si sabéis lo que es una jefa de gabinete, es la que le acomoda la agenda, la que está en contacto, pero que es la sombra, en este caso la sombra de Irene Montero, y que tienen, por un lado, una prueba era una foto con... En este caso, con Arévalo, que era la diputada y jefa de gabinete, Teresa Arévalo, de Irene Montero, una foto en un programa de televisión con el bebé de Irene Montero. Y luego, también en las pruebas, en todas las noticias sale que se demuestra que hay un viaje en el que Teresa Arévalo viaja con Irene Montero, pero no actúa, es un acto de campaña y no actúa en el acto de campaña. Pero es que la jefa de gabinete o de portavocía en su momento tiene que acompañarla en toda, sea o no sea, participe o no participe, pero que viaje con Irene Montero, su jefa de gabinete, es totalmente absurdo. Bueno, esas son como las dos pruebas que ponían los diferentes medios de comunicación para lanzar este caso fake, que tiene una parte judicial, que es darle cobertura y abrirlo para que digamos que se abra en todos los telediarios con esto. De hecho, antes de poneros la cuestión política, fijaros cómo abrían el 30 de abril de 2021 todos los telediarios con este caso, precisamente a 4 días de las elecciones en Madrid, ¿no? Donde se presentaba Pablo Iglesias como candidato de Unidas Podemos. Fijaros cómo abrían a 4 días de las elecciones todos los telediarios. Tenemos una última hora, hay novedades sobre el caso de la niñera. Según el diario La Razón, un juez está investigando el caso que involucra a la ministra Irene Montero. El magistrado quiere averiguar si Montero usó a una de sus asesoras como niñera. Cree que se pudo haber cometido un presunto delito de administración desleal y ya ha citado a declarar a esa asesora.
Un juez investiga a Irene Montero por un presunto delito de administración desleal. Abre diligencias para determinar si en 2019 utilizó como niñera a una compañera de partido actualmente asesora del Ministerio y si pagó ese trabajo con fondos públicos o de Podemos. Ya está imputada la asesora Teresa Arévalo, que tendrá que declarar el próximo 14 de julio. A la ministra de Igualdad no la puede imputar porque es aforada. Si el juez ve indicios de delito, tendrá que pasarle la pelota al Tribunal Supremo. De momento le ha pedido a la Comisaría del Congreso que notifique a Irene Montero la apertura de esta investigación. Como testigos, el juez va a citar a varios trabajadores y extrabajadores de Podemos, entre ellos la exabogada del partido, Mónica Carmona. Fue ella quien denunció que Montero utilizaba a Arévalo como niñera. Lo hizo en el marco del caso Neurona y de esa acusación surge ahora esta causa. De última hora, el juez que investiga la financiación de Podemos ha abierto 3 nuevas líneas de investigación. Alfonso Pérez Medina. Sí, el juez Juan José Escalonilla acaba de acordar la apertura de una investigación para determinar si pudieron destinarse fondos de... Justamente sincronizada para que ocurriera esto y bueno, imaginaros qué pasó. El argumentario principal de todos los actos de campaña de todos los partidos de derecha era atacar a Pablo Iglesias, que era el candidato, con dinero público había contratado a la niñera, ¿no? Hacemos un pequeño repaso, casi todas. Todo esto fue durante la campaña electoral, o la mayoría, ¿no? Porque luego hay otros un poquito antes y un poquito después, pero fijaros el resumen, lo he metido en 2.19. Así que podría haberlo ampliado más de 10 minutos, ¿vale? Pero esta es la selección que he hecho de algunos de los cortes, principalmente en los actos de campaña, en el Congreso y en el debate de las elecciones de Madrid. Y por cierto, señor Iglesias, si usted no se dedicara a gastar los recursos de todos los españoles en la niñera oficial, a lo mejor tendríamos recursos para los dentistas, para las gafas, etcétera, etcétera. Porque le ha faltado un coche para la niñera. Muy joven, muy revolucionaria, muy moderna, muy progre, que contrata a una niñera con dinero público para cuidar de su hija. Eso es ser joven, por Dios. O para la niñera oficial de Pablo Iglesias, con los recursos de todos los españoles. Y que a la vuelta le esté esperando toda la comitiva a la corte con el coche de la niñera también. Tienen una niñera pagada con dinero público y están investigados también por el asunto Neurona. Un antisistema con niñera pagada por todos los españoles. Cuando con el dinero público puede pagar a la niñera... Son los de la niñera oficial, los 5.000 euros. Con el dinero de todos nosotros. Así es muy fácil, claro. 5.000 Así euros. es muy fácil. No solo le pagamos la niñera, sino a escoltas que patean policías. Ya está bien, ya está bien. Y resulta que acabamos de enterarnos que en el pack de vicepresidente comunista se incluía una niñera financiada públicamente por todos los españoles, con alto cargo en el Ministerio y un nivel 30 en la Administración. Por la contratación con fondos públicos y por tanto con presupuesto que pagamos todos los españoles de una niñera y por tanto de la utilización de esos fondos para el uso personal de la titular de esa cartera. Consideramos que esto es un escándalo. Que el matrimonio formado por el vicepresidente segundo del Gobierno y la ministra de Igualdad está pagando con el dinero de todos los españoles a una niñera como asesora en su gabinete. Y yo aquí ayer también pedí, por favor, que esto se investigara porque pueden existir indicios racionales de criminalidad. Y evidentemente, vamos. Y luego he pensado, no seas injusto, joder, viene con la niñera. Claro, cuando uno viene con la niñera, pues necesita 5 coches oficiales esperándole. A mí, fíjate, que de la niñera lo único que me fastidia es que no sea niñero. Es un micromachismo, Alejandro. Y contra los micromachismos hay que combatir. Bueno, pues este es un pequeño resumen de las intervenciones y de aprovechar. Como digo, en el hilo esto no solamente se usó puntualmente cuando salió. Esto, desde el momento que sale hasta el día de hoy, es más, hasta que se archiva la causa, ha sido monográfico. Es decir, ha habido una cantidad brutal de difusión con este latiguillo. Como decía, creo que es increíble, sobre todo porque es que ya le vale todo. Y este caso es totalmente surrealista porque es que no tiene ningún tipo de fundamento, pero les da igual. Es decir, una vez que está
hay una acción judicial pendiente y ya creo que van más de 30 que le han archivado a Podemos. Una vez que está el caso, ya lo empiezan a mover los medios de comunicación y eso le legitima a toda la clase política que quiera atacar a Podemos, a Unidas Podemos en este caso, para usar y repetir como loro. Antes hemos puesto, por ejemplo, los telediarios, que ya es bastante grave, ¿no? Es decir, al final uno se sienta a comer con la familia, viendo las noticias para se siente informado, y al final parece como que quieren como que se genere odio hacia ese partido político en concreto, hacia esa persona, cuando van hacia personas, y realmente, como pasó con Alberto Rodríguez, no profundizan de qué es lo que hay detrás de ese caso, porque si pusieran un despliegue de cuáles son las pruebas a favor, en contra, la gente diría, pero qué ridiculez es esta, ¿no? Pero fijaros, en este caso no es ya que saliera en todos los telediarios, es que yo diría que salió prácticamente en todas las tertulias. Por ahí, bueno, no voy a poner esta que es pública y que no tiene derecho, en la televisión pública, hasta la televisión pública española, que ya hemos hablado antes con el tema de la viruela del mono, pero fijaros, la saña con que se trata en cada una de las tertulias políticas, porque no es la única, es decir, siempre, aunque puede que haya una persona que lo defienda, pero siempre hay alguien echando bilis con este caso. Yo creo que en este caso vamos a ver a Irene Montero haciendo de adivina, esto es un mes antes de las elecciones de Madrid, pero es que en todas las tertulias, recuerdo por ejemplo Marta Flitsch en Todos Mentiras, decía, pues yo esto ya lo sabía, ya por ahí se rumoreaba que esto era verdad, tal y cual, pero imaginaros en Ana Rosa, imaginaros en Susana Griso, cómo es el tema. No solamente era que en las noticias, que es bastante sangrante, te pongan, bueno, lo que hemos visto, no solamente la noticia, sino luego en los cortes que se hacen en las declaraciones de los medios, pues te salen el corte diciendo que vergüenza, luego en el debate, que lo ve muchísima gente, salen todos los candidatos repitiendo lo de la niñera, etc, etc. Pero fijaros, como decía, creo que este momento bastante simbólico, porque ya Irene Montero anticipaba un año antes lo que iba a pasar y hacía la pregunta del millón, que es quién repara todo este daño. Fijaros porque no tiene desperdicio ni la intervención, que por ahí preguntaban qué hace esta señora todavía en televisión española pagada con dinero público, y sobre todo la respuesta de Irene Montero anticipándose a lo que sucedió esta semana. Yo le voy a preguntar sobre sus presuntos privilegios. La Fiscalía ha pedido al juez que investigue si contrató usted a la cuidadora de su hija como un alto cargo con un sueldo de 51.000 euros. Si hay que investigar los presuntos privilegios de la jefatura del Estado, también que habrá que investigar en el Congreso sobre sus presuntos privilegios. Habrá que investigarlo todo, porque todo es presunto. Y cuando luego quede archivado, como ha quedado archivado la Caja B, todas las supuestas financiaciones irregulares que Unidas Podemos y en concreto Podemos habría recibido, cuando todas esas cosas por decenas, bueno, hay quedan otros archivadas, casos en vivo, ¿no? ¿quién repara el daño? ¿Quién repara el daño? Neurona. ¿Quién repara el daño de esas portadas? ¿Quién repara el daño de esas preguntas hechas por periodistas que analizan escrupulosamente esos casos? ¿Quién repara ese daño? Yo le auguro que esto va a terminar como las decenas de casos que sobre Unidas Podemos se llevan a los tribunales y terminan archivados. Y lo que me pregunto es, ¿quién repara después todo ese daño? Yo le voy a preguntar sobre sus presuntos privilegios. Bueno, yo creo que, como decía en el hilo, no es que Irene Montero sea divina, sino que es un patrón que se está repitiendo. Hombre, en este caso es más fácil dilucidar que iba a acabar así, porque ya es tan surrealista la causa, así que a la jefa de gabinete de Irene Montero, por ir a un viaje con ella y por tener una foto con su bebé en brazos, se diga que está pagado con dinero público la niñera de sus niños, es que es auténticamente surrealista y asqueroso, ¿no? Y que toda esta trama mediática, judicial, política, le vaya bien porque lo hacen impunemente y le funciona. Bueno, pues yo creo que a aquellas personas que tienen, no sé, un mínimo de crítica, de humanidad, de empatía, puede ver que todo esto está podrido independientemente de la ideología que tiene. Debería de pedir un poquito de respeto también hacia sí mismo, y pedírselo a los medios de comunicación, que no les trate como idiotas. Desgraciadamente, bueno, pues esto sucede así. Y evidentemente esto no sucedió solamente en las televisiones, que fue brutal y fue tremendo. Si tú te vas, esto que se ha hecho bastante conocido, las portadas también durante la campaña electoral, todas salían portada con las imágenes, la niñera, el caso niñera, hay caso judicial, pero luego cuando se archiva, curiosamente, pues por ejemplo estos tres medios, ni mu no aparece en portada, y esto ya lo hemos visto, que es un patrón reiteradamente, lo vimos también la semana pasada.
Así que, bueno, es un caso más. Imaginaros que esto no es que dieron puntualmente la noticia, no. Todos los medios, más o menos, que funcionan en este aparataje, digamos, de fake news, pues evidentemente fue brutal. Aquí digo que, por ejemplo, pues hay muchísimas noticias, por ejemplo, de Oquidiario, que prácticamente sacaba una noticia con el tema. Pero fijaros, por ejemplo, el perfil de Toni Cantó, que puso más de 30 tweets con el asunto. 32 tweets. Es decir, yo creo que a este señor le pagan para poner tweets con toda la basura de difundir fake news, etcétera. Fijaros que pongo el perfil suyo con el término niñera y es decir, interminable. Todos los días un tweet con el caso niñera. Y por esto le pagan a este señor una burrada. No sé si es más que al presidente del gobierno, por un chiringuito que todavía no sabemos lo que hace, ¿no? De defensa del castellano, como si en Madrid hubiera que defender el castellano, ¿no? Si estuviera en peligro. Pero bueno, es decir, eso evidentemente lo usó toda la derecha y es más. Fijaros este gráfico es la conversación en redes, ¿vale? Esto es la derecha española. Esto sería la gente ridiculizando el caso. Todo esto no cuentan los tweets de la última semana, ¿vale? Esto representa el 20% más o menos. Esto el 60%. Y el ruido que hay por aquí, y entre estos rojos, el 20%. Yo en el hilo puse que esto eran cuentas venezolanas difundiendo el caso. La realidad es que son cuentas venezolanas, pero es que en Venezuela, para atacar al gobierno de Venezuela, también hay un caso niñera. Por eso también con caso niñera hay conversación en otra comunidad, ¿vale? Pero vaya... en este caso esto habría como que borrarlo, esto sería como ruido fuera de España, esto también, y esta sería la polarización. Veis que Toni Cantó sale ahí en grande, pero bueno, también aparece El Mundo, aparece, de hecho por aquí tenemos las cuentas. Este es el gráfico que me ayudó Mariluz Congosto, porque es un histórico y se necesita la API académica, pero fijaros, también en esta imagen copio cuáles son las imágenes, es decir, las cuentas con más relevancia durante los últimos 2 años en la difusión del bulo este. Y entonces aquí aparece, como hemos visto, primero Toni Cantó, luego aparece El Mundo, luego salen muy destacados diarios como Oquidiario, Voz Populi, Libertad Digital, Confidencial, The Objective, políticos de Vox, PP, Ciudadanos, y luego los trolls estar habituales como Capitán Bitcoin, Willy Toledo, bueno, todas estas, Fray Josefo, todas estas cuentas anónimas que le retuitean bots. Bueno, todos tienen un montón de tweets con el caso niñera y es como un caso habitual. Ahora, ¿qué sucedió cuando se archivó la causa? Fijaros el gráfico de esta semana con el caso niñera. Todas estas cuentas, por ahí aparezco yo, Fonsi Loiza, no agresivo. Bueno, voy a abrirlo para ver cuál es la polarización que tiene esto. Y fijaros, el ruido que hay es esto, no hay nada. Esto es Arturo Millán, un tuit el día anterior que archivara la causa usando lo de la niñera para atacar a Unidas Podemos. Es decir, que no es pidiendo perdón. Es decir, no hay ni una sola cuenta de todas estas que hemos difundido que tuitease mencionando el archivo de la causa o pidiendo disculpas por el asunto. Bueno, en todo caso, es solamente uno más. En este recuerdo un hilo que hice. Para mí no es el caso niñera el caso más grave, que fue al día siguiente de publicar en todos los telediarios del caso niñera, es la mayor fake news que yo he visto en mi vida, que es 2 escoltas de Pablo Iglesias son detenidos por agredir a policía. Claro, ni eran escoltas, ni trabajan en seguridad, ni agredieron a la policía, ni fueron detenidos. Es decir, increíble, y esto se dio en todos los telediarios a 3 días de las elecciones. Bueno, en fin, creo que un caso de extrema gravedad que no es nada más ni es nada menos que algo súper habitual y que por desgracia, bueno, pues se ampara en una impunidad por la cual tanto medios como jueces como políticos pueden aplicar este sistema de manera totalmente impune, y que hasta que no se ponga remedio, yo digo que hay que regular el tema de las mentiras, no las opiniones, cada uno puede opinar lo que quiera, pero no se puede difundir una noticia falsa como si no pasara nada, y esta impunidad que te lo permite hace que pues evidentemente se haga de manera repetida. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Gracias por la suscripción, muchísimas gracias.